Nuevo bloque en la tercera edición de La Voz de la Ciudad, lo habíamos prometido, vamos a hablar de las jubilaciones porque en el marco de este gran paquete de ley denominado de proyecto de ley, ley ómnibus que llega al Congreso para que nuestros legisladores trabajen bastante en los próximos días en el marco de las sesiones extraordinarias, analizando justamente este mega proyecto que llega al Parlamento. Se toca un tema muy importante que tiene que ver con nuestros jubilados. Se terminaría la movilidad jubilatoria, habría, y lo decimos en potencial porque depende de la eliminación de la movilidad jubilatoria, los incrementos por decretos con sumas fijas puntuales, pero eso depende una vez que sea tratado en el Congreso. Empecemos a desarrollar este tema que tanta preocupación generan los adultos mayores, en todos los jubilados, y para eso está con nosotros y le agradecemos que haya venido al estudio a Cristian D'Alessandro, que es abogado previsional. Cristian, ¿cómo estás? Bienvenido. Gracias. Gracias por la invitación, primero y principal. Un lujo estar acá en este canal. Gracias por estar con nosotros. Bueno, afecta a cientos de miles de jubilados en la República Argentina con respecto a lo que evidentemente tiene que ser tratado primero en el Congreso, esto de eliminar o no la movilidad jubilatoria, que era beneficiosa o no para muchos jubilados. A ver, afecta a nada más y nada menos que en jubilaciones casi 8 millones. Y en cuanto a beneficiarios de la Seguridad Social, en los que no solo están los jubilados, cobran a través de esta fórmula previsional unos 15 millones, porque están las asignaciones universales por hijo, las pensiones universales al adulto mayor, las pensiones no contributivas, los veteranos de Malvinas, que tienen sus incrementos de sus pensiones o jubilaciones honoríficas. O sea, hay 15 millones de personas que tienen esta fórmula previsional que, de sancionarse esta ley ómnibus, lo que provocaría es, primero y principal, la arbitrariedad absoluta del Poder Ejecutivo, o sea, del Presidente de la Nación, por el plazo, por lo menos durante, mientras no se genere ninguna otra ley antes de movilidad, los 2 años que puede llegar a durar esta ley ómnibus o esta emergencia previsional, entre otras tantas emergencias que hay. Una renovación posible de otros 2 años. Claro, con posibilidad de prorrogarse. Toda la gestión ejecutiva. Toda la gestión ejecutiva, salvo que se mande una nueva ley de movilidad. Pero bueno, eso tampoco lo podemos hacer de futurología. Lo que puede llegar a pasar acá es que el Poder Ejecutivo periódicamente dice, porque no dice ni en qué momento, ni de qué forma, ¿con qué frecuencia? Ni cómo, periódicamente aumentará los jubilados. Según los recursos que tenga, o sea, la sustentabilidad del sistema, que les advierto, con todo lo que se viene anexo, ¿qué título? Sustentabilidad anexo, con todo lo que viene anexo, que es la recesión fuerte y la alta desocupación que puede llegar a haber, la recaudación previsional va a ser muy baja, ahora vamos por ese lado, y priorizando los ingresos más bajos. Claro. Y ojo, porque no es menor que diga priorizando los ingresos más bajos de las jubilaciones. ¿Por qué? Porque nosotros hasta ahora, y con justa razón, la gente se quejaba, los jubilados se quejaban, que los que recibían el bono no les alcanzaba. Y los que no recibían el bono chillaban porque no le daban el bono a ellos. Pero la movilidad era para todos y todas, para todos. Si en diciembre hubo una movilidad que va a resultar diciembre, enero y febrero del 20,87%, para los 15 millones de beneficiarios de la Seguridad Social. Se mueve para todos. Se mueve para todos. Para los 8 millones de jubilados, casi 8, tienen un 20,87%. Este 82%, ¿no? No existe el 82. Okay, es la ley de movilidad, 20,82. Sí, es lo que hubo. Es trimestral. Trimestral, que es lo que hubo en diciembre. Bueno, ahora, lo que está. Y el bono, que era discrecional del Estado, del gobierno, para darle como una ayuda para los ingresos más bajos, era lo que se pagaba en concepto, por ejemplo, los 55.000 pesos. Sí, no remunerativo, además. No remunerativo. Bueno, ahora es probable que no haya bono para los de la mínima, ni haya aumento para todos. Solamente haya aumento, porque lo dice la propia ley, para un grupo muy reducido o muy mayoritario, pero a la vez de ingresos más bajos,
en detrimento de los haberes medios y altos. Y eso es preocupante. Sí, en principio pienso en aquel que aportó más, ¿no? Y que dice, pero al final, ¿para qué aporté más si en definitiva no me convenía? Digo, hoy en día se calcula, de acuerdo a los últimos 10 años de aportes, la jubilación, aunque vos obviamente que trabajás más de 30 años, pero digo, ¿no? Bien. Los últimos 10 años son los que importan para calcular. Y recién decías, no existe el 82%. ¿Por qué decías que no existe este 82% de movilidad? Es buena la pregunta. Fíjate vos que nosotros estamos hablando del megaproyecto de ley. Sí. En el decreto, el megadecreto que empezó a regir, que también habla de la emergencia previsional. La emergencia previsional es la emergencia en el sistema jubilatorio, básicamente. Lo único que se incorpora es deróguese la ley 14.499. ¿Y por qué digo y hablo a la señora que está del otro lado, ley 14.499? Porque la ley 14.499, que es del año 58, y que, por supuesto, ya no está más vigente, solamente estuvo vigente 2 años, 58 al 60, fue la ley de Frondizi, que establecía el 82% móvil. El mito del 82% móvil fue generado ahí, que daba a las cajas que existían en ese momento. No había una caja unificada como el ANSES, que paga todas las prestaciones de las jubilaciones en particular, sino que había caja de periodista, caja de industria, caja de deportista. Claro. Entonces, Para algunos todas esas cajas, rubros profesionales, sobre claro, industria, todos. Había algunas cajas, varias cajas que englobaban a todos los jubilados de esa época, se le pagaba el 82%. Pero esa ley dejó de existir en el año 68, antes, en el 60 ya no existía más, 68 se reforma, en el 94 hubo una reforma que es la que está vigente. Por ende, yo no sé por qué el Poder Ejecutivo, si es que tuvo alguna intención de derogarla 2 veces, ¿qué negocio habrá atrás? Porque no encuentro el sentido de derogar una ley que está derogada, respondiendo a este 82%. Viene de ahí quedó el famoso mito del 82%, que no existe. Fue un reclamo muy puntual de parte de los docentes, por ejemplo, que siempre llevaron adelante esa bandera del 82% ahí sí, móvil. En los docentes, en los investigadores científicos y en los jueces tienen el 82%. Pero vamos a los docentes, que son los que hoy seguramente no están escuchando, porque los jueces o los diplomáticos están en su mundo y ahora van a estar entrando de vacaciones y los perdimos por un mes. El decreto de necesidad de urgencia guardando en un cajón. Sí. Pero los docentes que también van por ellos, o sea, no quiero alertarlos, pero el 82% de los docentes es porque ellos pagan un plus adicional. Tienen una retención en sus haberes un poco más grande, y se lo llama, porque se confunde desde hace muchos años, la actividad docente, la actividad de los taxistas, de los transportistas, de choferes de colectivos, por ejemplo, o de los recolectores de basura, o del empleado o de la tarea de la construcción o peón rural, o sea, el albañil, como tareas privilegiadas. Si el megaproyecto, tanto del DNU, que establece lo que es la emergencia previsional en materia de jubilaciones, y en la ley, en el megaproyecto de ley, que también dice emergencia previsional, pueden venir con la facultad del Poder Ejecutivo, sin entrar por el Congreso, con lo que tanto vienen pregonando desde hace mucho, de eliminar esas jubilaciones de privilegio. Que de privilegio, créanme, sí, no tienen nada. No tienen nada, porque no me gustaría estar con una maestra jardinera de 70 años, que está a lo mejor muy bien, pero aguantando chicos, y hay que decir así, aguantando chicos con la situación difícil que traen muchos de la familia, con 4 o 5 años que lo hacen de vocación, lo hacen lindo, lo hacen bien, tiradas en el piso, cantando Qué linda manito. O un albañil con 70 años hombreando la bolsa. Tienen el derecho a descansar y además tienen un porcentaje que se descuenta más para poder tener esos privilegios que no lo son. Cristian, recién dijiste algo muy importante en relación a la sustentabilidad del sistema. Yo recién decía, más de 30 años de trabajo, en realidad son 30 años de aportes los que tenés que tener. Y la pregunta es, ¿nuestro sistema es sustentable? En algunos lugares del mundo, Francia, y con mucha polémica en Francia,
Italia, Uruguay, están cambiando la edad jubilatoria. Entienden que el sistema, tal como está en esos países, bueno, no puede prosperar. ¿Cuál es la situación en Argentina? Sí. Está interesante, porque nosotros siempre venimos saliendo anticipado de lo que después en Europa estalla. En la década de los 90, la edad jubilatoria pasó del hombre 60, se aumentó a 65, y la mujer de 55 a 60, cuando prácticamente en ninguna parte de América y en Europa tenían esa edad jubilatoria tan elevada. El estallido de Francia fue precisamente por emparejarlo con la Argentina, Claro. para que la gente se Ahora, ponga a compararlo también. Claro. en la época de Macri se aumentó la edad jubilatoria de manera voluntaria hasta los 70. Es decir, si vos, yo o vos también, o cualquier televidente que tiene ganas de seguir trabajando, porque está bien si tenés ganas de seguir trabajando, porque a lo mejor vos o yo que hacemos la actividad que nos gusta, y no, vos como periodista tenés 70, 80 años, Mirta Legrand tiene 96, Claro. y sigue haciendo de su actividad su vida. Ahora, no es lo mismo Mirta Legrand que la señora que está cocinando en este momento, que viene de trabajar en 4 casas de familia, aguantar los chicos ajenos, venir a su casa y tomarse el tren, que ya llega a 60 años y dice basta. Entonces, de manera voluntaria se aumentó en la Argentina en la época de Macri, y que hoy prácticamente, de hecho, es hasta los 70 años porque el empleador no lo puede intimar a jubilarse. Entonces, nosotros ya venimos con 70 años de manera voluntaria. ¿Qué lo quieren llevar? ¿A 70 obligatorio? O sea que nosotros ya venimos atravesando lo que ahora Francia ha llevado como un estallido. Fíjense que lo aumentan de 65 a 67 en algunos lados. En muchos lugares de Latinoamérica lo están llevando de 60 a 63, a 65. Pero nosotros ya lo tenemos a 70. Y ahora volviendo al tema de la sustentabilidad. La sustentabilidad del sistema, en general, el mundo no está preparado para la longevidad. Claro. Porque el sistema previsional fue pensado para una expectativa de vida de 10, 15 años. Bueno, hoy tenemos que afrontar de manera orgullosamente que nuestros adultos mayores vivan cada vez más. Hay que reacomodar el sistema. ¿Cómo se pensó la Argentina y el mundo? Bueno, se pensó con aportes y contribuciones. Claro. Le sacan un poquito de tu sueldo y le sacan un poquito al empleador de las ganancias, y ahí se constituye ese seguro social para afrontar el gasto, mal llamado gasto de las jubilaciones. Como esto no alcanza por la precarización laboral y la informalidad después de los 90, se empiezan a tomar mano de los impuestos. O sea que la señora que ahora está cocinando los fideos pagó su jubilación, y además cuando compró el fideo, parte de esos impuestos van a las jubilaciones. O sea que el sistema se tuvo que transformar. Parte contributivo y parte impositivo. Nosotros tenemos del año 2008, después que tuvimos las FJP, también pioneras, en Chile y acá fueron pioneras, un fondo de garantía de sustentabilidad, que hoy ese fondo tiene 76.000 millones de dólares. Escucho bien, 76.000 millones de dólares. Hagamos la deuda. Bueno, justamente. Te metes en otro ¿Qué problema. quieren hacer? Problemón. Pero digo, ¿Qué la quieren deuda que hacer? tenemos, a ver, para ser honesta, No lo tenemos en materia. no tocaría, no, claramente. En plata. Nunca tocaría un fondo de sustentabilidad Pero acá sí previsional. quieren hacerlo. No lo tocaría, pero entiendo que cuando hablamos de números, 45.000 millones de dólares es la deuda que Argentina le pidió al Fondo Monetario, y tenemos hipotecada la economía fácil, una década más. Ahí está. Vos diste el punto. ¿Y por qué diste el punto? Porque hay 6.000 millones de dólares en activos. Sí, hay obvio. empresas, hay plata, hay empresas, hay títulos públicos, hay acciones de muchas compañías muy importantes que les molesta que el Estado esté presente en esas empresas privadas como accionistas, porque ese es el fondo. ¿Qué van a hacer con el mega decreto? No, perdón, con el mega proyecto de ley. Sí. Bien. Ya Los dos son mega, los dos son mega igual. Pero el proyecto de ley establece la transferencia de esos 76.000 millones de dólares al Tesoro Público, es decir, al ministro de Economía. Entonces, le quitan la plata a los jubilados
con la que podrían haber afrontado aumentos de contingencia ante todo este proceso inflacionario que hubo durante estos 4 años y más. Nunca le dieron una chirola a los pobres jubilados o los bonos miserables que no alcanzaban y que pidiendo un bono, y ahora están mendigando un bono a este nuevo gobierno, y se lo van a llevar al Tesoro Público. ¿Qué van a hacer con eso? Mi impresión, y es lo que uno ve, bueno, van a pagar la deuda, esos 76.000 millones lo van a malvender, van a malvender las acciones, bajarlo a 45.000, o sea, regalan parte de la deuda argentina, la pagan, y con eso, ¿qué van a hacer? A mi criterio, y lo que hemos hablado con economistas, inician el proceso La de dolarización. Entonces, por donde vengan, vienen con un sesgo de cumplir lo que prometieron, dolarizar. Pero en el mientras tanto, se llevan esto a los jubilados porque los aumentos van a ser inferiores seguramente. Y estamos hablando de que ellos dijeron que van a tener una inflación mensual de un 20-30%, ¿no? Ajá. Lo dijeron ellos, lo dijo el mismo presidente de la Nación. Sí. Vamos a poner 20 para no amargarle a la señora que ahora está haciendo los fideos. Pero pobre. iría en línea con el avance de la inflación. Eso es lo que estuvieron analizando. Sí, pero ¿ustedes creen? Yo le pregunto. Sí. A ver. ¿Ustedes creen que si la inflación es mensual, el gobierno anterior, vamos a poner comparaciones, todos lo salieron a matar diciendo que daba el plan platita y a los jubilados de esa plan platita solamente les llegó a los de la mínima un bono con el sacrificio que hizo el Estado para dar? ¿Bien? Y este gobierno que dice no hay plata, le van a dar un ajuste a los jubilados, a los 7 millones, no hablemos de los 15, los 7 u 8 millones de jubilados. Los que cobran la mínima o la PUAN, por ejemplo. Sí, 7, 8 millones. 20% de movilidad mensual por inflación. Me cuesta creer, ojalá que este gobierno le dé a los jubilados lo que le quitó la inflación, lo que la inflación le robó, ¿bien? Que es recomponer, ni Ahora, siquiera que ganen, ¿no? Cristian, claro. Desde que yo tengo uso de razón, los jubilados la pasan mal. Sí. Los jubilados cobran mal. Al jubilado no le alcanza para llegar a fin de mes. Hoy pienso en los números del jubilado. Yo no quiero ni siquiera pensar en la posibilidad de que tenga que alquilar una casa el jubilado, porque sin la ayuda de un hijo, un sobrino, alguien que salga y dé una mano, y no estamos en las mejores condiciones en Argentina para hacerlo, es prácticamente imposible con una mínima que está en torno a ¿cuánto? 160. Sin el bono, 105.000. Si querés, eso, justamente, estoy para Con el repasarlo. bono, 160, El haber mínimo al mes de diciembre es de 105.713 brutos, sin los bonos. ¿Cómo vive? Sí. Pensión universal para el adulto mayor, lo que recién denominábamos la PUAM, 84.570, que en este caso es para aquellos que no habían hecho aportes. Claro, que viene de la época del gobierno de Macri, que suspendieron la jubilación de ama de casa, la mal llamada ley de ama de casa, que le permitió a Mucha gente jubilarse que no tuvo aportes nunca. Claro, y sobre todo esa ley que hoy también, con la emergencia previsional, todo se pone en jaque. Y sabiendo cómo puede llegar a venir el paño, es muy probable, si bien hay una ley de ama de casa, mal llamada ama de casa, vigente por 2 años, que se vence en el 2025, una simple disposición de ANSES te puede hacer cambiar las fichas de esa ley. O sea que te pueden cerrar el grifo en ANSES e impedirte jubilar por esta ley de ama de casa, o más llamada ama de casa, moratoria previsional, aún teniendo una ley vigente. Entonces, todo lo que se ponga en emergencia previsional le da la facultad al Ejecutivo de poder hacer lo que quiere, disponer. Sí. Y te comento, más o menos, hoy una canasta básica, mira, la Defensoría de la Tercera Edad había medido al mes de octubre unos 350.000 pesos para el jubilado. Sin vivienda, porque las canastas básicas no contemplan el alquiler, digamos. En el caso de la Defensoría de la Tercera Edad, que es la única que toma un parámetro de los jubilados, algunos la critican, otros no. Yo no la critico ni le dejo de criticar. ¿Puede mejorarse? Sí. Pero como siempre tomé los índices de la Defensoría para en todos los gobiernos, es justo que también lo tome en los buenos y en los malos momentos. Entonces, yo sigo esa, más allá de que puede mejorarse el tipo de cálculo. Ahora, incluye un alquiler
básico. Básico, estamos hablando de que si hoy un alquiler de un ambiente está arriba de los 100 y pico de mil pesos en la capital federal y otro tanto en el interior del país, a lo mejor te lo calculas sobre 70, no me acuerdo ahora el monto. O sea, tampoco vivís en un ambiente por 70.000 pesos. Entonces, te calcula todo lo básico. Ahora, el tema de, por ejemplo, los medicamentos. El PAMI le da con derechos los medicamentos gratuitos, que no es un regalo que da el PAMI, aclaramos. También de algún lado Es sale. sí, pero sale de la plata de los jubilados. Claro. Y el PAMI, a diferencia del ANSES, donde mete plata, la parte impositiva, el PAMI recibe plata genuina de los trabajadores y de los jubilados. El 3 al 6% de aportes que te quitan a vos del recibo de sueldo y también de los jubilados para sostener la obra social. De ahí sale los medicamentos gratuitos y que se le descontaron al trabajador durante 30 años de vida de laboral para que cuando esté jubilado vaya si pagó los medicamentos una y otra y otra y otra en verdad, vez. hoy, por ejemplo, Cristian, decime si me equivoco, pero en realidad yo hoy le estoy pagando la jubilación y el día de mañana, claro, el trabajador formal le está pagando la jubilación y después alguien me lo va a tener que pagar a mí. Solidario. Lógico. Y en el PAMI es más solidario, porque además el trabajador y el jubilado aportan al PAMI, porque el jubilado que trabajó toda una vida, 30 años como mínimo, pagó una retención, además de la obra social de trabajador, un aporte para el PAMI, para que cuando sea viejo o vieja pueda utilizar los recursos del PAMI. Por ende, mañana por los mí. medicamentos Claro, vayan así si funciona. fueron pagados durante toda una vida. Por ende, los medicamentos, si bien tienen una cobertura médica, algunos tienen que pagar un 20%, o sea, nada. Sí. Si hablamos de un 20%, el problema es que aumentaron en este tiempo Igual los valores. tanto los medicamentos es tremendo. que aún pagando el 20%, los jubilados no lo pueden pagar. Qué triste sensación de estar siempre en el mismo lugar, ¿no? Claro, a eso me Automáticamente refería. Desde que tengo uso de razón, los jubilados no la pasan bien. Empezaste a hablar de cuando nosotros éramos chicos y me Claro. acordé de las peleas entre Norma Pla y Cavallo. Las famosas lágrimas de cocodrilo, de todas esas cuestiones, de las protestas de los Qué miércoles. suerte la trajiste. ¿Qué? Qué suerte que trajiste a Norma Pla en esta Crecí conversación. con esas informaciones. Crecimos juntos. Claro, Sí. claro que Porque sí. Nosotros los adolescentes de 20 años. yo tengo 44. Yo Yo soy un 40, adolescente sí. de 44. No. A ver, qué suerte que trajiste a Norma Pla en esta conversación, porque creo que Norma Pla tiene que estar más vigente que nunca. Mirá, yo me dediqué a la defensa de los jubilados de chico por dos motivos. El primer motivo que me llevó a dedicarme a saber que quería defender a los jubilados, no sé cómo, hasta que descubrí la abogacía y dentro de la abogacía el derecho previsional, porque en mi casa los jubilados lo tenía todos los días porque mis padres trabajaban en PAMI. 40 y tantos años trabajando en PAMI desde que se fundó. Entonces, cuando los jubilados se enteraban que en el barrio había una persona que trabajaba en el PAMI, iban a batallar hasta los Todos a domingos. golpe, sí. Y la otra, el otro motivo fue... Era como el que Norma tenía teléfono, ¿no? Iban todos a golpearle la puerta. El otro motivo que me llevó a dedicarme a la defensa era porque cuando era chico yo veía a esa mujer reclamando, no entendía nada, pero sabía la lucha. Sí, y sí, como la viví, porque viví lo que pasaba en PAMI en esa época, la época privatista, pasé por todas las épocas, desde ser hijo de un trabajador de PAMI, me llevó a dedicarme. Entonces, hoy traer a Norma Pla más que nunca tiene que estar vigente porque lamentablemente los adultos mayores no... A ver, no quiero ser con esto peyorativo, pero sabemos que la fuerza de trabajo disminuye, las ganas de quedarse en su casa o de salir, pasear, Es que disfrutar la fuerza que tenía la Norma vida. Pla contagiaba en aquel entonces. Claro. Eso, lo que intento interpretar que decís es hoy no hay una Norma Pla. No hay una Norma Pla. Y Y que se nota. tampoco Está debería claro. haberla. Debería haber un líder, No. pero ¿saben qué? Cristian. Los adultos mayores tendrán que estar disfrutando, como hoy entrevisté a una Claro. señora que vendió todo, se compró una casa rodante y se va a recorrer su vida en su casa rodante. Una laburante que tomó esa iniciativa y dice, yo me desconecto del mundo en mi casa rodante. Y la verdad, eso debieran estar. Lamentablemente tenemos que estar hablando que no le alcanza para el remedio, que no le alcanza para la jubilación, y eso es doloroso, ¿no? Cristian, ya nos quedamos casi sin tiempo, pero yo no quiero dejar de preguntarte por algo que tiene que ver con la normativa vigente en torno a, recién decías, moratorias.
Mucha gente ha cuestionado las moratorias y muchos han dicho, lo que pasa es que la sustentabilidad del sistema está en riesgo por la moratoria. Yo lo que querría preguntarte es, la normativa vigente, como por ejemplo aquella que le permite a las mujeres que han aportado determinada cantidad de años y tienen determinada cantidad de hijos, por ejemplo, aquella normativa que sí, la de permite cuidado, que, las tareas de cuidado que los hijos cuenten como años de Eso aporte. fue un decreto, por ende es posible que no dure. Que no rija más. No, porque tenía una fecha de vencimiento. Y las moratorias dependerán del gobierno. Y la moratoria dependerá del presidente de la Nación, porque si se sanciona, espero que no. Y chicos, perdónenme, yo voy a hacer, porque sé lo que se viene. O sea, uno analiza y en lo que es particularmente en los jubilados, lo que se mostró, que es quitar la ley de movilidad y reemplazarla por el decreto, que ya es grave, es la puntita del iceberg, es la carta. Yo no sé jugar al truco, pero el que sabe jugar al truco entenderá que siempre se muestra una carta, ¿no? Sí. Una cosa así. Bueno, esta es la carta que se muestra. Falta lo que no se muestra. Y lo que no se muestra es la cabeza del presidente, que va a poder firmar decretos y modificar todo el sistema jubilatorio. Que nos de cantarán cuajo. vivo, entonces. Ok, Epa, bueno, para el que y hay sabe que tener jugar. cuidado. Cristian, un placer. Gracias No, por favor. estar con nosotros. Feliz año. Gracias, muy claro. Y que tengan un lindo 2024, que la comunidad pueda salir adelante y reflorecer, ¿no? Totalmente de Gracias. acuerdo. Igualmente, Cristian, muchas gracias. Cristian D'Alessandro, abogado provisional, estaba con nosotros con los mejores deseos para el 2024. A priori, si empezamos a analizarlo desde la economía, va a ser complejo y sobre todo la primera etapa. Y lo vamos a hacer porque está Santiago Manoukian aquí, el jefe de research de Ecolatina. Vamos a estar analizando lo que se puede llegar a venir en materia económica. Después de la pausa hablamos con él. No se vayan.